Creo que el partido hemos tenido problemas con la Champions Pool, en general de algunos jugadores. Creo que no estábamos lo suficientemente preparados para que el draft fuera fácil y acabara siendo un draft fácil de ejecutar. Creo que también no nos hemos quitado del todo el tema de la presión aún. Y creo que eso hizo Snowball después de la primera partida, de perderla como la perdimos, porque no estábamos jugando increíble, pero la teníamos controlada. Y después de esa caza de medio que literalmente de un push nos terminaran, afectó mucho al equipo. Y en la siguiente se intentó sobrecompensar y hicimos unos engage un poco raros. Y eso hizo que el equipo rival snowballeara un poco, y con la comp que tenían con Senna, que tampoco estábamos seguros de que lo pudieran jugar o no, porque no lo estábamos sacando, nos pilló un poco desprevenidos. Y del split, creo que nos ha pasado factura que la expectativa, algunos jugadores, que la expectativa se convertía en realidad cuando quedamos segundos y se vieron tan cerca. Creo que eso les generó como una urgencia de ganar ya, en vez de seguir focus en el proceso, a pesar de que hemos insistido en ello. Y creo que es una experiencia que tarde o temprano iba a pasar, de que la presión iba a estar ahí. Y creo que si aprendemos de esto será bueno como siempre, y si no mordemos pues estamos jodidos, pero confío en que tenemos las herramientas y el carácter y las ganas de trabajar para arreglar todo esto. A ver, nunca esperas quedar quinto o sexto, obviamente, ni menos de que eso. No es una expectativa que tenga ni que quiera. Sabía que iban a tener momentos malos y lo más probable es que pasara este segundo split, porque la carga de trabajo iba a ser al principio alta, luego iba a bajar un poco para poder volver a retomar la alta en el Summer, que al final creo que es el objetivo, terminar bien el año. No es una expectativa que tengas, obviamente jode mucho. Pero también vi un comentario hace poco en Twitter, que creo que tiene razón, que si hubiéramos quedado quintos estos en el primer split y segundo en el segundo, todo parecería mejor. Entonces creo que también hay que tener un poco de perspectiva de que es una mierda, pero igual no es tan dramático. Y creo que es una buena experiencia para aprender y mejorar. Entonces creo que hay que enfocarse más en eso, que es lo que es una mierda, ¿no? Creo que muchos jugadores han podido conocer mucho más a sí mismos. Creo que vemos claras líneas de cómo trabajar de cara al siguiente split, sin entrar mucho en detalles. Creo que también ha sido un split en el que no nos hemos agotado tanto, como porque creo que el primer split sí que fue bastante agotador, además teniendo tantas partidas seguidas. Es una mierda, pero no ir al MSI también te da más tiempo para descansar, y entonces creo que vamos a poder darle el 100% en Summer, o al menos ese es mi objetivo, de dejarnos la vida y más y conseguir otra vez unos buenos resultados. Y creo que también va a ayudar a bajar también el reloj interno que tienen algunos jugadores de ganar ya después del primer split, o eso espero. Y obviamente cuando pierdes aprendes mucho más que cuando te van bien, entonces esa es mi take, o mi positividad viene de ahí. Creo que son gente que han querido desde siempre jugar en Worlds, competir en Worlds y MSI y torneos internacionales. Se han visto miles y miles de partidas de asiáticos, entonces creo que es algo que nunca había experimentado, que es después de hacer un buen split, primer buen split, y verse a ellos tan cerca, es como por fin podemos conseguir lo que es un sueño. A nivel player lo comparo como cuando en el amateur antaño entrenaba individualmente y un jugador estaba cerca por llegar a Challenger en su primera vez en su vida, y entonces es como Challenger, wow. Cuando están tan cerca, muchas veces ahí se pierde un montón de partidas y no suben cuando están a punto de subir, sino se dan como un par de tortas y acaban subiendo. Creo que es algo similar. Creo que cuando es algo que llevan queriendo tanto tiempo, aparece como un reloj ahí de decir, tengo que conseguirlo ya, ahora o nunca. Y creo que eso hace olvidarte del proceso y de que este es un equipo que está pensado a largo plazo, y creo que haber quedado segundos en el primer split parece que ha acelerado las cosas, cuando sigue siendo el mismo proyecto, sigue siendo la misma idea,
Y me quedo con lo de eso. Si hubiéramos quedado sextos, quintos y no quedáramos segundos, todo el mundo estaría feliz de proyectazo, de no sé qué. Creo que simplemente han cambiado. Creo que es mejor probablemente ahora que en Summer. Porque si de verdad, y esto al final nunca lo sabes hasta que compites, si esto de verdad ha valido para aprender y fixear esto, significa que en Summer vamos a poder competir otra vez muy bien. Y entonces se cumplirá un poco mi predicción de que iba a ser hacia arriba, hacia abajo y hacia arriba. Pero en competición nunca se sabe y a veces, aunque hagas las cosas bien, puedes perder. Si es la competición, no hay nada garantizado. Pero eso es un poco cómo lo veo la progresión del equipo. Creo que hemos hecho mejor las cosas, creo que podemos hacer aún mejor las cosas, creo que podemos aprender mucho de esto y espero que eso se refleje en Summer. Quizás no creo en lo de rookies porque muchas veces parece que te estás poniendo a ti el objetivo o la expectativa de fracasar. Entonces, podemos decir que somos un poco rookies en eso, pero a la vez no quiero achacar eso a que somos novatos, sino que esto es un proceso. Es una primera experiencia, sí, pero creo que hay otras muchas cosas que hacen muy bien, que no tiene que empañar que simplemente sean rookies y ya está. Simplemente es algo que puede pasar. G2 el anterior año ganó el primer split y se quedaron quintos o cuartos en el segundo split. Puede pasar a cualquier equipo. T1 ha perdido también, es decir, creo que eso puede pasar también, que no suele pasar a los equipos rookies, pero creo que en este caso a lo mejor nosotros ese es el motivo, o a lo mejor simplemente no hemos sido suficientemente buenos, no lo sé. Probablemente sí. También creo que eso es lo interesante de la competición, ¿no? Que haya estas conversaciones. De hecho, creo que se machaca demasiado a la gente en vez de simplemente convertirlo en un pique sano. Y creo que estaría guay que todo el mundo hablara y que esto fuera un show, porque al final no dejamos de ser un show. A pesar de que es una competición, es entretenimiento. Creo que es de las cosas más interesantes. Creo que la gente se pique con Supa, en este caso es bueno. Creo que Supa se pique con los demás, es bueno. Creo que la gente tiene que no entrar en el odio personal y simplemente verlo como lo que es un show. Y no le doy más importancia, pero obviamente probablemente eso también afecte a los jugadores y a la afición. Pero si eso es lo que ha decidido el jugador, pues tampoco puedo estar controlando las redes sociales, así que go for it. Sí, pero creo que la presión que sienten estos jugadores es ínfima comparada con un deportista de élite de otros deportes muchas veces. O sea, a Supa que lo siguen 30.000 personas, a un juego futbolizado que lo siguen millones. Es algo que forma parte del trabajo y si quiere ser así, tiene que aprender a lidiar con estas situaciones. Entonces, de nuevo, aprendizaje. Vamos a refrescar el midgame porque creo que la confianza afectó luego al nivel de midgame que llegamos a desarrollar, incluso ya en scrims. Estamos volviendo a jugar mal midgame, entonces vamos a refrescar eso. Vamos a centrarnos ahora más deep en el tema de la visión y sobre todo en tener una champion pool mejor y más definida. Os diría que son los objetivos a corto plazo. Creo que ha habido picks que no hemos aprendido, que deberíamos haber aprendido. Hay picks que no hemos practicado, no hemos tenido la oportunidad de enseñar por quizás ser demasiado raros. Quiero tener una champion pool más completa que me permita darles drafts más cómodos. No es tanto un estilo de juego, sino tener yo más herramientas para poder ayudarles a performear mejor. Y creo que eso ha faltado este split y creo que es algo que es importante, que tuvimos el primer split y tenemos que recuperar. Creo que hay picks a los que se han acostumbrado, como por ejemplo el Varus Top, ya han visto algunas respuestas o lo que sea. Creo que hay picks nuevos que no hemos aprendido del todo o que no hemos masterizado. Y creo que hay picks que desechamos muy pronto por no ser confort de los jugadores en vez de insistir un poco más en ello.
y creo que la creatividad siempre va a estar ahí, pero tenemos que también acompañarlo con cosas que funcionen de verdad. Creo que en parte sí, creo que son jugadores capaces de jugar muchas cosas, pero a veces eso hace que se olviden de otras cosas no tan creativas que hay que pulir, y a la vez creo que también parece que estamos esperando a veces que el meta nos fite más a nosotros que nosotros fitemos el meta. Entonces creo que es una combinación de un poco de todo. Creo que son jugadores que pueden ser muy buenos adaptándose, creo que hay que potenciar ese área, nada más. Creo que este split ha crecido un montón, creo que la gente solo se va a quedar con el gameplay y a lo mejor pensar que yo no ha performeado también este split, pero de hecho estoy yo mucho más contento este split que el anterior con él. Creo que está creciendo un montón, creo que está volviendo su mejor versión y creo que es un proceso. Y sé que la gente ahora lo verá como lejano o lo que sea, pero está muy cerca de volver a ser incluso una mejor versión, porque va a ser ese líder con esa capacidad que él tiene de jugar y de ver el juego, y solo hace falta que sea capaz de llevarlo al stage y también transmitirlo más a sus compañeros, y creo que eso es cuestión de tiempo porque es un currante. El proceso está claro, pero obviamente hay que adaptarlo a la persona y él mismo tiene que ir conociéndose, porque aunque yo lo tenga claro, si él no lo ve, no va a pasar. Esto es como todo, te pueden decir que hagas X, pero si tú no entiendes X y el por qué y el cómo te funciona a ti, el adaptarlo a ti mismo, no tienes un estilo, eres un robot y eso no funciona nunca. Entonces creo que es un proceso, y también a pesar de que él lo vea en algunas cosas, necesitas tiempo para aprender a hacerlo bien o para adaptarte a diferentes situaciones. Entonces creo que tenemos claro dónde queremos llegar, tenemos claro cómo ir, pero el tiempo no puedes acortarlo. No, tiempo es lo que necesitas y sobre todo experiencia en ello. Sí, de hecho en draft puedes ayudar un montón con eso. De hecho, por eso, si tienes las herramientas puedes facilitarles todo esto. Hay ciertos campeones que, dependiendo de la emoción que esté sintiendo el jugador, pueden ser más fáciles. Campeones, por ejemplo, si tu jugador está teniendo miedo de engagear y normalmente su rol suele ser engage, si le das a un personaje de engage que tiene una herramienta a largo alcance, no se tiene que exponer tanto, entonces se sienten más confident y eso ayuda a lidiar con esas emociones. Lo idóneo, obviamente, es entender que las emociones son herramientas, que no son buenas ni malas per se, que puedes tener miedo y ser una herramienta para hacer las cosas mejor, que puedes tener emoción de motivación y eso es una herramienta, y simplemente es aprender a utilizarlas, y creo que eso es el proceso que tenemos que hacer. Creo que con él yo ya se está conociendo mucho más o está yendo más deep en cosas que nunca se había planteado. Con Miri es un descubrimiento porque nunca había trabajado con él ni siquiera individualmente. Con Álvaro, a pesar de que trabajé 1 año y medio con él, es algo que es un proceso porque era más un niño, más que, bueno, voy a entenderme a mí mismo, voy a entender mi entorno, voy a entender todo eso. Pero con Supa y Fresh sí que es algo que teníamos ya muy trabajado y es simplemente ir subiendo el nivel, pero creo que esto le pasa a todo el mundo en la vida, nunca dejas de conocerte o de entenderte mejor, entonces no es algo que vaya a pasar de la noche a la mañana ni que sea un proceso de 1 año o 2, es un proceso de toda la vida, el conocerse a uno mismo. Las personas cambian, las personas se adaptan a nuevas situaciones, nuevas experiencias y es todo, en la vida es todo un constante cambio, entonces nunca vas a dejar de aprender sobre ti mismo. Es complicado entender todo, no tenéis toda la información ni se os puede dar toda la información porque si tenemos toda la información la sabría todo el mundo y eso no es beneficioso para un equipo. Entonces es muy complicado que lo entendáis sin vivir un equipo desde dentro. Yo mismo, a pesar de vivir un equipo desde dentro y tener experiencia sobre ello, muchas veces tampoco sabes exactamente qué está pasando. O sea, es un tema muy complejo, un montón de variables, es una locura. Lo único que os puedo garantizar hoy y siempre es que las horas están puestas, el trabajo está puesto, las ganas están ahí, la motivación está ahí, nadie está contento, nadie está feliz. Pero somos humanos, vamos a fallar, no va a ser nunca perfecto, va a haber momentos muy buenos, va a haber momentos muy malos a lo largo de toda esta carrera que tengamos, lo dure lo que dure, pero os garantizo que nunca vamos a dejar de trabajar como animales y podremos perder, pero vamos a ser el equipo que más trabaje, eso os lo puedo garantizar. El resto es
mejorar, aprender y adaptarse, y a veces no va a salir bien las cosas, a veces se puede llegar a creer que es fácil o que, oh no, si piqueas esto, si haces esto, se va a solucionar todo. Desgraciadamente no es tan fácil, ojalá lo fuera, ojalá fuera simplemente un pick o un planteamiento o un día, y no, es un proceso. Os lo dije al principio, os lo digo ahora, es un proceso a largo plazo, es un proyecto a largo plazo. No sé cuándo vamos a ganar, no sé cuándo vamos a hacer las cosas y todo funcionará, pero lo vamos a hacer porque no vamos a dejar de trabajar para ello.